La fórmula propuesta por Arthur Radford muestra al menos dos elementos clave de la herramienta de decidir. El primero es que consiste en una resolución, una acción de corte, de acuerdo con su etimología, una acción de bifurcación y toma de camino que tiene consecuencias. Decidir incluye una elección, pero es más que eso. Debido a que es una resolución unida a la acción, es posible agregar tres ideas interesantes. La primera es que cuando es consciente, una decisión no es una acción espontánea, sino más bien deliberada, libre y posiblemente enfocada a un determinado fin, por sencillo o difícil que éste sea. La segunda es que dicha resolución-acción es resultado de alguna forma de razonamiento, por el que se comparan o evalúan determinadas opciones. Y la tercera es que el rumbo o dirección que se decide implica cancelar otras opciones que en un momento dado eran elegibles. El segundo elemento contenido en la afirmación atribuida a Radford es que la decisión se basa en información incompleta, lo que nos lleva a otras tres ideas interesantes. La primera es que toda decisión representa desconocimiento, algo que no se sabe o no ha ocurrido, una apuesta que implica correr algún tipo de riesgo, la posibilidad de error. La segunda idea, sin duda provocativa, es que si tuviéramos la información completa sobre lo que se elige en un momento dado, o al menos la suficiente, entonces no sería necesario dar el siguiente paso, decidir. Y la tercera es que en toda decisión hay un instante en el que la decisión puede tomarse, suspenderse o abandonarse por completo, justo antes de haber algún costo involucrado, material o emocional. Ideas interesantes que enmarcan este apunte. En este sentido, nos enfocaremos a las decisiones que tomamos de manera consciente, libre y deliberada. Trataremos brevemente los elementos que son constantes en prácticamente cualquier decisión, pero también las variables que van configurando diferencias interesantes en el proceso de decidir. Tocaremos brevemente el tema de la responsabilidad ética en la decisión y al final te invitaremos a realizar un proyecto aplicado para mejorar tu habilitación en esta herramienta. Decidir es un proceso, lo que implica un principio y un fin, pero no es un proceso lineal o en etapas sucesivas preestablecidas, sino más bien en forma de espiral y en formato de juego, en el sentido de que los diversos componentes del proceso interactúan entre sí, con la posibilidad de intervenir directa o indirectamente y modificarse en diferentes momentos de dicho proceso. En esta lógica, los 7 elementos constantes de este proceso, que algunas veces puede ser ordenado y otras caótico e impredecible, son las siguientes. La información de la que se disponga, lo que se sabe y lo que se ignora, influirá en cada uno de los componentes del proceso de la decisión y en sus consecuencias. La información es la materia prima de toda decisión, lo que se transforma de un lado a otro del proceso. La carencia de información es una fuente de temor y de duda en el proceso de decidir. La razón que motiva la necesidad o interés de tomar una decisión puede a su vez provenir de problemas, deseos o incluso decisiones previas. La razón apoyada en la información es el impulso principal de la decisión. El ambiente adecuado para decidir lo proveerá la libertad, la conciencia y el sentido ético para hacerlo y hacerlo bien. Los supuestos de los que se parte, es decir, lo que se cree y se acepta como cierto o falso, probable o improbable, bueno o malo, que es relevante para la decisión. Los supuestos son creencias que no cuestionamos. De hacerlo, los estaríamos moviendo del cajón de nuestras certidumbres al de las dudas o al de las hipótesis. En los supuestos asumimos que tenemos toda la información necesaria. Las opciones, cuando menos 2, necesariamente viables y realistas para llegar a la decisión, compartiendo el común denominador de su congruencia con la razón en la que se inicia el proceso. De la calidad de la información disponible dependerá la posibilidad de separar las opciones de las que no lo son, o bien clasificarlas, jerarquizarlas, integrarlas o compararlas. El manejo correcto de los componentes anteriores abrirá la ventana de oportunidad para elegir la o las opciones más adecuadas,
lo que implica dejar fuera por lo pronto otras opciones consideradas. En el marco de esta misma ventana, que en algunos casos puede permanecer abierta apenas unos segundos, vendrá el momento de juzgar, resolver y actuar en consecuencia. Habrá decisiones fáciles y otras que serán un desafío a nuestros temores. En el contexto de toda decisión consciente y libre, habrá aspectos humanos o de otra índole que pueden influir, para bien o para mal, en cualquier parte o en la totalidad del proceso de decidir. Sin embargo, sobre estos factores tenemos poco o ningún control. De ahí la importancia de anticiparlos y tener información sobre su existencia e impacto potencial. Desde el momento en que la decisión se manifiesta en acciones concretas, habrá resultados y consecuencias que también, como ocurre con los demás componentes del proceso de decidir, podrán variar desde lo insignificante hasta lo que puede cambiar el curso o destino de nuestras vidas, dependiendo desde luego de la decisión de la que se trate. El seguimiento nos enseña a decidir, desaprendiendo y aprendiendo. Teniendo en mente los componentes que definimos como constantes en el proceso de decidir, toca el turno ahora a algunas de las principales variables que permiten apreciar las posibilidades de esta notable herramienta. Naturalmente que no es un recuento exhaustivo. Lo que presentamos son ejemplos de posibles variaciones en 4 aspectos significativos que influyen en nuestras decisiones. Ejemplos de variaciones sobre el tema, la razón o necesidad que motiva la decisión. La decisión es sobre un asunto personal, grupal o social. ¿Es una decisión que se toma por gusto, es opcional o es necesaria, obligada? Quien toma la decisión posee poca o mucha experiencia en el asunto. ¿La decisión afecta a una sola persona o afecta a otras o a muchas personas? Ejemplos de variaciones sobre las metas y consecuencias previsibles de la decisión. Los efectos se prevén de corto, medio o largo alcance en el tiempo. Se espera que la trascendencia de la decisión sea mínima o máxima. ¿Su viabilidad es deseable o es factible? ¿Su influencia esperada en el contexto es mínima o es muy relevante? Ejemplos de variaciones sobre las opciones para elegir. ¿El número de opciones es mínimo o es amplio o son numerosas? ¿Dichas opciones son fácilmente accesibles o son condicionadas, restringidas? ¿Las opciones permiten dar marcha atrás, deshacer la decisión o no lo permiten? ¿La decisión privilegia los fines sobre los medios o los medios sobre los fines? Ejemplos de variaciones sobre la decisión y su seguimiento. ¿La decisión se toma por algunas o por muchas personas? ¿Las bases de la decisión son principalmente emocionales o más bien racionales? ¿La información que apoya el proceso es en su mayoría verificable o no lo es? ¿Dicha información es pertinente, actualizada, oportuna, en cantidad adecuada? ¿O no lo es? ¿O en qué rango lo es? Las decisiones más trascendentes, las que afectan por más tiempo a más personas, las de vida o muerte, casi invariablemente poseen un importante contenido ético, a menos que quien toma esas decisiones se haya inmunizado, o quizás habría que decir deshumanizado, al punto de no ver este aspecto fundamental. La ética representa la capacidad humana de saber vivir y convivir mejor. Capacidad que se demuestra, por ejemplo, en conductas honestas, respetuosas y congruentes. Relativamente fácil de decir, muy difícil de llevar a la práctica, especialmente en situaciones extremas como las que médicos y enfermeras en todo el mundo han tenido que enfrentar en la crisis del COVID-19. Algunos sugieren, no sin razón, que las decisiones más graves, de elevado contenido ético, necesitan ser tomadas en grupo, en consenso,
analizando y jerarquizando todas las opciones con el máximo cuidado y respeto, siempre poniéndose en el lugar de quienes puedan resultar afectados. ¿Qué diría de todo esto? ¿Qué esperaría si mi existencia dependiera de una decisión tomada por otras personas? El otro, los demás, no pueden ser excluidos cuando se quiere actuar bajo principios éticos. Sabemos que la responsabilidad ética está ausente cuando las razones de la decisión se sustentan en afirmaciones tales como «porque puedo o tengo el poder, lo hago». No necesito entender qué es lo mejor, lo correcto o lo debido en mi decisión. O también, en mi decisión mis objetivos justifican cualquier medio que se aplique. Es interesante observar que la ausencia de la responsabilidad ética se manifiesta con relativa facilidad en decisiones que privilegian el egoísmo, la desatención al otro y a los demás, la corrupción, la intolerancia, la fuerza y el poder por encima de todo. Considerando una decisión importante que hayas tomado no más de 2 años hacia atrás, el objetivo de este proyecto es evaluar el proceso y sus consecuencias en el aspecto de la información en la que se apoyó dicha decisión. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de conocimiento.